Gracias, hermano Zoraida. Buenos días, querida iglesia. Un cariño para todos ustedes. Gracias a las caras conocidas que ya vemos, a Lilina, a Alfonso, y bueno, a los otros allí que no les veo el rostro, pero seguramente nos hemos escuchado, nos hemos visto en otras oportunidades. Hermana Juana, ¿cómo está? Un placer verle. Hola, ¿cómo está, Yolanda? Bienvenida. Y bueno, y así todos. Bueno, en este momento la hermana Zoraida ha mencionado el tema de las trompetas. Sin embargo, ese va a ser el tema o el punto que vamos a tocar al final de este encuentro que tenemos, porque este tema es totalmente distinto, es un asunto que por algunas razones que yo puedo entender y otras que no puedo entender, ese tema no se menciona mucho entre nosotros y que vale la pena reflexionar. Fíjense ustedes que ahí tenemos el título general que dice el cuidado del planeta en la profecía, el cuidado del planeta. Nosotros con este COVID que tenemos, con este tema de la pandemia y toda esta situación, esta nueva realidad que tenemos desde hace mucho tiempo en el mundo, bueno, hace mucho tiempo no, este año 2020, pero sumándose este problema a otras preocupaciones más que teníamos hace ya una década o de los últimos años, pues este es un tema que no ha ocupado mucho nuestra atención y que creemos que no forma parte de nuestra vida de todos los días, que no está conectado con nosotros, que no tiene nada que ver con Dios y que mucho menos que tenga que ver con el tema profético, pero sí lo es. Entonces, allí en la siguiente lámina podemos ver, vamos a empezar de una forma, así como vamos a empezar, así vamos a terminar, así mismo. Y usted va a ver cómo que va a terminar esto. Bueno, yo les invito a que vayamos por favor al primer capítulo de la Biblia, ahí el libro de Génesis, por favor, si somos tan amables, ahí la Biblia que tiene usted allí en su teléfono celular o ahí la Biblia normalita, tradicional. Eh, Vamos al capítulo 1 y usted ve ahí cómo de una forma bien, pero bien inteligente comienza la Biblia. La Biblia dice allí en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué otra manera podría haber comenzado la Biblia? El Espíritu Santo de una manera magistral guió a Moisés para que escribiera el primer capítulo de la Biblia de esta forma, porque en ese primer capítulo no hay discusión. Ahí no dice, mira, vamos a ver qué opinas tú, qué crees tú, que la Tierra fue producto de un proceso evolutivo, ¿qué crees tú? No, no, ahí la Biblia de una vez, sin ningún tipo de discusión, entra y asegura que Dios es responsable de todos los procesos que finalmente produjeron la vida en este planeta. Pero ese primer versículo de la Biblia también es como una especie de subtítulo. Ese Génesis 1.1 es como una especie de subtítulo de todo lo que viene a continuación, toda la narración que va del versículo 2 allí de Génesis hasta el capítulo 2, versículo 3. Todo es una sola narrativa, una historia allí de los orígenes del mundo hasta que cierra con el tema del sábado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Pero entonces en la siguiente lámina, vean ustedes que para no colocar, para que este servidor no colocara, o digamos una lámina por día de creación, más bien pensé que era mejor tener todo consolidado en una sola lámina. ¿Por qué? Porque vean ustedes el título que tiene esa lámina, el orden bioquímico perfecto. O sea, es decir, cuando nosotros vemos el versículo 3, no, la anterior, por favor, ahí sí. Cuando usted ve el versículo 3, ahí de Génesis 1.3, ve que lo primero que Dios hace es decir, sea la luz, sea la luz. Entonces hay una cantidad de opiniones acerca de eso, y inclusive se ha llegado a decir que es la misma luz de Dios, pero no puede ser la luz de Dios, porque el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no dice, creó Dios los cielos y la tierra y él mismo se estaba creando también. No, porque él es solamente lo que tiene que ver digamos, con el ambiente de la tierra. De tal manera que ese primer día, cuando Dios dice, sea la luz, ahí se refiere a la luz del sol. Y le voy a decir por qué. Porque el sol es el principal reactor de energía que genera vida para el planeta Tierra. La energía que el Sol libera en un solo segundo, nada más, en un solo segundo, es mayor a toda la energía que la Tierra ha generado en toda su historia. Y sin el Sol es imposible que se dieran los demás procesos que vienen en los siguientes días. De tal forma que ahí Dios enciende el foco de luz, Dios enciende el reactor de energía que es el Sol,
Pero no solamente eso, sino cuando usted lee los versículos 4 y 5 ahí de Génesis 1, usted se da cuenta que dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana. Lo que quiere decir que Dios allí no solamente estaba encendiendo la luz del sol, sino que Dios estaba creando el tiempo para el ser humano. Pero usted dirá, pero ¿cómo es esto del tiempo? Bueno, porque Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Ustedes han visto ahí en la segunda carta de Pedro, donde Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Dios aquí estaba creando el tiempo para el ser humano, porque si ahí esos versículos 4 y 5 dicen que fue la tarde y la mañana, quiere decir que la Tierra comenzó a girar en su propio eje, es decir, Dios estaba ya de una vez estableciendo que se trataba de un día de 24 horas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en el segundo día Dios crea la atmósfera. Del versículo 6 en adelante, cuando dice que haya separación de aguas y aguas. Yo les pregunto, ¿cuál es el gas responsable de la respiración del ser humano? ¿Cómo se llama ese gas? Porque la atmósfera está formada por varios gases, ¿no? Nitrógeno, argón. ¿Cómo se llama ese gas? A ver, ¿cuál es ese gas que nos permite a nosotros respirar? La respuesta es muy fácil. El oxígeno, exactamente, el oxígeno. Los seres humanos, gracias Lilina, los seres humanos respiramos por el oxígeno. ¿Y los peces con qué respiran? Los peces con oxígeno también. Entonces, la misma composición que había en el mar es la misma composición que Dios sacó del mar para colocarla entonces en la atmósfera. La atmósfera tiene la distribución de gases perfecta en su proporción. El oxígeno ocupa el 21% de los gases de la atmósfera. Si tuviera más composición o menos composición, la atmósfera se incendiaría y todos moriríamos. Pero sin el sol es imposible que la atmósfera haga su trabajo. Luego en el tercer día vemos que Dios hace las plantas. Las plantas, toda la capa vegetal, solamente puede hacer su trabajo con la luz del sol, la fotosíntesis. Sin el sol es imposible que las plantas hagan su trabajo. Pero ahora llegamos al cuarto día. Cuando llegamos al cuarto día, usted dirá, bueno, pero todo esto ya lo sabemos. Está bien, sí, lo sabemos. Pero cuando llegamos al cuarto día, ¿qué dice el cuarto día? ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Entonces Dios hizo en el cuarto día, hizo el sol, hizo la luna y las estrellas. Pero ¿cómo Dios va a hacer el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día si estoy diciendo que lo que Dios hizo en el primer día fue la luz del sol? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque en el cuarto día, vean ustedes que no solamente Dios menciona el sol, sino menciona la luna y las estrellas, y no es posible que Dios haya hecho las estrellas ese mismo día, porque la luz de las estrellas viaja para que la luz de las estrellas llegue a la tierra, se necesitan años luz para llegar. De tal manera que lo que Dios estaba haciendo ahí era despejando la atmósfera e informándole al hombre que la presencia del sol, de la luna y las estrellas respondía a un efecto importante. Número uno, porque vean ustedes que dice ahí, el versículo 9 en adelante, para que les sirva de señal para los años y las estaciones. Es decir, Dios ahí no solamente estaba hablando ahora del movimiento de rotación, sino el de traslación, porque para que se complete un año, la Tierra tiene que dar vuelta en un eje de 23 grados alrededor del Sol. Y esa misma inclinación de 23 grados es lo que también origina las estaciones. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos en qué estación del año estamos? ¿En qué estación del año estamos? ¿Cómo podemos saberlo? Por la posición de las estrellas. Por el efecto que hace la luna sobre las cosechas cada mes. Es decir, nosotros sabemos del tránsito del año, del tránsito del mes y del tránsito de las estaciones por la posición de los astros. Toda la industria astronómica, las naves que envían al espacio, las naves que envían a diferentes lugares, todo eso está armado sobre la arquitectura de los astros. Así que Dios está dando ahí las herramientas para que el hombre se oriente. Entonces alguien me puede cuestionar, me puede decir, bueno, pero es que ahí dice la palabra hizo. Ahí dice que Dios hizo. Sí, es verdad, es cierto que la Biblia dice que Dios hizo. Pero esa palabra que está ahí, hizo, usted, por favor, compárela con el Génesis 1.1 arriba, vaya a Génesis 1.1 y compare esa palabra hizo. En español nos dice una cosa, pero cuando Moisés escribió, él dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que Moisés escribió, yo se lo voy a poner aquí en el chat en este momento para que usted la vea allí en el chat. Ahí Génesis 1.1, la palabra que Moisés escribió, si la pudiéramos transliterar al español, sería esta.
¿Qué lee usted ahí? Bará. La palabra bará significa crear de la nada. Crear de nada preexistente. Por eso dice Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que Dios hizo el universo de lo que no se veía. Pero la palabra que ahora Moisés escribió para referirse a cuando él hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, es el verbo asá, que se lo estoy colocando ahí en el chat también, asá. Y la palabra asá quiere decir ordenar algo, hacer algo, pero ordenarlo para un propósito funcional. No es la misma palabra la que Moisés dice. Y más adelante entonces vemos que en el quinto día Dios hizo las aves, hizo los peces, los animales del mar. En el sexto día hizo los animales terrestres y finalmente hizo el hombre. Atención con lo que voy a decir a continuación. Cuando usted lee Génesis 1:2, vaya un segundito a Génesis 1:2, ahí arribita, usted ve que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Quiere decir que antes, voy a decirlo lento, antes que Dios dijera, sea la luz, ya la tierra existía, porque eso es lo que dice el versículo 2. ¿Está bien? Antes que Dios dijese, sea la luz, ya el círculo, o sea, el globo terráqueo, ¿verdad? El círculo, el planeta ya existía. Lo que no existía era la vida. Entonces, no podemos confundir, son dos temas distintos que a veces nos referimos a lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo la edad de la Tierra a el tiempo que hay vida en la Tierra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la edad que tiene el planeta y otra cosa es desde cuándo hay vida aquí. Los geólogos dicen que la Tierra puede tener 4.500 millones de años, otros dicen que 8.000 millones, otros dicen que 10.000 millones. Las opiniones varían. Pero la vida tiene en la Tierra, la vida tiene solamente 6.000 años y no millones de años. Eso es como que si yo tengo una casa, yo tengo mi casa principal, pero yo compré una propiedad en un sitio de campo. Pero esa propiedad que yo compré en ese lugar de campo solamente tiene las paredes, no tiene techo, no tiene ventanas, no tiene puertas, no tiene luz, no tiene tubería, no tiene nada. Yo la dejé ahí, la compré y pasaron 20 años, yo nunca la toqué, la dejé ahí. Pero un buen día yo decido invertir en esa casa. Y entonces ahora voy y le coloco el techo, le coloco toda la condición, ventanas, puertas, cerraduras, electricidad, internet, todo. Bueno, a partir de ahí, ahora la casa comienza a funcionar bien con toda la forma normal. Pues algo parecido pasó con la Tierra. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hemos gastado tanto tiempo en esto? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ahora sí, vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver que como producto de este proceso maravilloso, ingenioso que Dios hizo, Dios entonces originó un mundo perfecto, perfecto, muy distinto al que nosotros tenemos hoy. Si usted pudiera leer el libro Patriarcas y Profetas, el segundo capítulo que habla de la creación, usted puede ver ahí cómo la sierva del Señor describe de una manera muy sencilla, pero maravillosa a la vez, ese mundo así, como lo dice la lámina, perfecto que Dios hizo, donde no habían picos tan altos, no habían abismos espeluznantes, no habían estos accidentes geográficos que atentan contra la vida humana en la actualidad. La siguiente lámina, por favor. Entonces, muy bien, ¿pero qué pasó? Ustedes saben, entró el pecado en el mundo, por la desobediencia de nuestros primeros padres, y a medida que las generaciones fueron pasando, dice, si usted va al capítulo 6, pasemos ahora del capítulo 1 al capítulo 6, si usted va al capítulo 6 de Génesis, usted va a encontrar allí en el versículo número, ya lo voy a decir, el versículo número 5, dice allí que vio al Señor que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la tierra se había llenado de violencia y de toda clase de maldades. Entonces, cuando nosotros pensamos en este asunto, a veces creemos que es solamente una cuestión de que los seres humanos atentaban contra otros, de asesinatos, digamos, de violencia, muertes, todo esto, pero no. Resulta que esa maldad se trasladó a la creación perfecta que Dios había hecho. Y ahí estoy dejando, mira esto que está aquí. Esas son fotos de animales que existieron. Y le voy a hacer una aclaración, y le voy a hacer esta aclaración porque me he encontrado con unas sorpresas tremendas.
Dios no hizo a los dinosaurios. Dios no los hizo. Porque cuando usted va ahí a Génesis 1, donde estábamos hace rato, usted va a encontrar ahí en el marco del quinto día y del sexto día de la creación, y también de las plantas, que Dios hizo cada planta y cada animal, dice la Biblia, según su género. Según su género. Eso es lo que dice la Biblia, que según su género. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque ese tipo de animales, ustedes ven que lo que hacían era destruir la creación original que Dios había hecho. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre, según usted lo puede encontrar en varios comentarios del Espíritu de Profecía, por ejemplo, en el libro Primeros Escritos, en la página 56, en unas versiones, en otras versiones están más adelante, y también lo puede encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, al final del comentario, en la cita de Elena de White, ella utiliza la palabra amalgama. Esa es la palabra que ella utiliza, amalgama. O sea, como queriendo hablar de mezclas de especies. O sea, Dios no hizo especies mezcladas. La Biblia dice que Dios hizo las especies animales según su género. O sea, Dios no hizo un gato con alas o hizo, no sé, un tiburón con brazos. No hizo nada de eso. Dice según su género. De tal manera que a estas alturas de la vida no podemos estar pensando que Dios hizo a estos animales. No podemos estar pensando. Y cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios hizo los grandes monstruos marinos, tampoco se refieren a dinosaurios, porque se ha comprobado que los animales marinos más grandes que han existido, los tenemos hoy, que son, por ejemplo, la ballena azul, que puede medir más de 30 metros, 35 metros, 150 toneladas de peso, las ballenas jorobadas, la ballena franca, el cachalote, son los animales marinos más grandes que han habido y los tenemos hoy. Eso sí los hizo Dios. Pero entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre tomó la naturaleza de Dios, la torció y entonces dio como resultado una cantidad de animales que si Dios no interviene de manera dramática, estos animales hubiesen acabado con el género humano, hasta con ellos mismos. Porque el que tenemos allá atrás, el último, el que se ve más vistoso, el tiranosaurio Rex, era una auténtica maquinaria de matar, igual que el leopardo. El leopardo mata para comer, pero también para divertirse, por deporte. Pues eso lo hacía también el tiranosaurio Rex. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina tenemos que en vista de esta situación, Dios le dice a Noé, no contenderá más mi espíritu con el hombre, sean sus días solamente 120 años. Es decir, que a partir de ese momento Dios, que le da la instrucción a Noé para que comience a construir el arca, el mundo tenía 120 años de oportunidad para arrepentirse. Imagínense ustedes qué evangelista tan fracasado, Noé, tan fracasado. Una campaña evangelística de 120 años y ¿saben qué? Nadie se arrepintió. Nadie se arrepintió porque piensen ustedes la cantidad de personas que pudieron haber ayudado a Noé en ese proyecto. Usted ve el libro Patriarca y Profeta y usted va a ver ahí que hubo personas fuera de la familia de Noé que lo ayudaron a construir el barco. Noé, un hombre extraordinario, el primer ingeniero naval que hubo en el mundo, Noé, y una cantidad de cualidades. Imagínense ustedes los conocimientos, la destreza, la capacidad que hay que tener para atender a todos los animales durante un año en el barco con sus diferentes enfermedades, con sus diferentes formas de comer, la maestría, la destreza que hay que tener para economía familiar, para la administración, el primer meteorólogo que estaba viendo ahí el ambiente, cuando envía la paloma, cuando envía el cuervo, o sea, una cantidad de cualidades y de capacidades tremendas que tenía Noé. Noé no era solamente una persona que estaba allí hablándole a la multitud, era una persona con grandes conocimientos. Y entonces sí llegamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina entonces tenemos qué es lo que ocurre, qué fue lo que pasó. Vamos ahí al libro de Génesis, por favor, estamos ahí mismo, capítulo 7, versículo 11. Busque el capítulo 7 de Génesis, versículo 11, y vean ustedes lo que dice ahí. La Biblia no dice que primero llovió. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que primero se abrió el abismo, se rompió el abismo, fluyen las aguas del abismo y después es que viene la lluvia. O sea, primero el agua de abajo hacia arriba
y después el agua de arriba hacia abajo. No fue al revés, no fue que primero llovió y después se rompieron las fuentes de abajo. No, primero lo de abajo y después lo de arriba. ¿Cómo pasó esto? Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces usted puede notar, a ver, en la siguiente lámina ahí tenemos ahí, por ejemplo, una forma gráfica de cómo podemos ver cómo esto ocurrió. Ahí, exactamente, gracias, muy amable. Entonces vean ustedes, abajo dice ruptura de base, que es el agua subterránea. Entonces eso se rompe, fluye hacia arriba y cuando sube, entonces viene el agua hacia abajo. La sierva del Señor menciona en el capítulo del diluvio del libro Patriarcas y Profetas que el agua, el agua se disparaba de la tierra centenares de metros hacia arriba y que las rocas caían a la tierra, destruyendo casas, destruyendo mansiones y todo esto que vemos, que hemos leído. Ahí mismo, yo les voy a compartir en este momento, ahí al final de esa lámina, ustedes ven abajo que hay un enlace en esa lámina, un enlace de YouTube, y este es un video que queremos compartir con ustedes en este momento, donde se intenta explicar cómo pudo haber pasado esto. Vamos entonces a estar atentos de este video que tenemos aquí a continuación. Nos vamos a quedar asombrados con esto. Un momentito que ya va porque los tengo. Bueno, si no, no importa, si no continuamos y luego entonces pasamos los links ahí las personas tienen de todas maneras en su lámina, cuando se las pasemos a todos, ahí abajo tienen el link para que lo vean entonces más adelante. Ya está listo. Ok. Probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Sí, pero no se ve, no se ve. ¿No se ve? No. Probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Si no, no importa, podemos seguir, no se preocupe, para que no nos enfriemos, porque si no perdemos el entusiasmo y entonces, sí, vamos a continuar ahí. Bueno, ahí lo que es un especialista, luego ustedes ahí en su casa pueden abrir el link y ustedes van a quedarse muy impresionados con la forma como este geólogo explica lo que pudo haber pasado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, después de esta, continuamos. Bueno, cuando Noé y compañía salen del arca, ya consiguen una tierra totalmente diferente. No era la misma tierra que Dios había creado. Definitivamente no. Ni la superficie terrestre, ni las condiciones climáticas. Cuando Dios creó el mundo, no llovía, ahora llueve. Y es decir, la tierra que nosotros vemos hoy, por más bellos que sean algunos lugares que nosotros vayamos, no es nunca igual a la tierra que Dios hizo. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, tenemos allí que pasó lo siguiente. Y esto ustedes lo van a ver cuando ustedes tengan el video con ustedes. No es lo mismo que yo les diga que ustedes vean el video, pero cuando lo vean van a entender un poquito más esta lámina, porque lo que sucedió es que mientras salía el agua con esa fuerza de la tierra fue completamente cubierta de lodo, Y entonces por ese mismo efecto de las aguas, las placas continentales, la tierra que era una sola, cuando usted ve por ejemplo Génesis 1, cuando Dios hizo la capa vegetal, Dios dijo, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Es decir, que la masa de tierra estaba compacta en una sola masa de tierra. Pero con todo el tema del diluvio, como se rompieron la fuente del abismo, como las placas comenzaron a deslizarse, entonces ahora es que nosotros tenemos la tierra así por continentes como la tenemos hoy. Y al mismo tiempo se formaron las cordilleras y se formaron los abismos en los océanos. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, bien, mientras esto fue ocurriendo, siguiente lámina por favor, mientras esto fue ocurriendo, el hombre fue comenzando a incrementar su actividad económica, su actividad productiva, su actividad industrial, hasta que esto nos lleva al
finales del siglo XVIII, cuando se produce eso que ustedes ven ahí. Vean ustedes lo que dice ahí, la revolución industrial que pasó a finales del siglo XVIII, cuando el hombre se dio cuenta de la importancia del carbón y de los combustibles fósiles para una cantidad de aplicaciones industriales. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, esto nos da como resultado un problema que nosotros tenemos ahora. Fíjense ustedes esa lámina, vean ustedes esa lámina, lo que nos muestra allí, cómo desde 1880 hasta hoy, vean ustedes cómo la temperatura de la Tierra se ha venido elevando de manera gradual, a veces con unos picos allí. Esos picos que vemos, por ejemplo, en la década de 1940 se debió a la gran actividad industrial que había en Europa y en Estados Unidos por causa de la Segunda Guerra Mundial y la producción de tanques y de armas y de todo esto. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, ya no lo vemos por una gráfica, sino ahora así en mapa. Ahí abajo, ahí le estoy dejando también un link. Yo creo que vamos a quedarnos tranquilos con los links. Usted lo va a ver allí en casita mejor, porque nos puede pasar lo mismo del anterior. Pero ese link que usted ve ahí, ese video, lo que es como una animación en 3D de cómo la Tierra se ha venido calentando en los últimos 140 años. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, muy bien, no solamente este asunto, sino cómo este calentamiento ha influido. Hoy día todos nosotros estamos padeciendo este problema del calentamiento global, de cómo el calentamiento global no es otra cosa que una elevación de la temperatura del planeta Tierra. La siguiente. Entonces, ¿qué efectos, cuáles han sido las consecuencias de este calentamiento global? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los fenómenos climáticos. Los más conocidos entre nosotros son el Niño y la Niña, son los más conocidos. Pero desde la década de 1980, empezaron a haber una profusión de huracanes que nunca antes habíamos tenido. Yo recuerdo, por allá, cuando yo estaba un niño, yo recuerdo que el primer huracán famoso que yo recuerdo es el huracán David, de 1980, y de ahí en adelante todos estos huracanes que hemos tenido hasta el día de hoy, Katrina, Ana, María, todos ellos. Bueno, todo esto forma parte del calentamiento global. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurren los huracanes y todo este asunto del niño y la niña? Cuando dos frentes de diferente presión se encuentran, se crea una crisis allí y entonces se forma esa tormenta. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina entonces, tenemos este otro efecto aquí. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? ¿Y por qué yo comencé de la forma como comencé? ¿Por qué no empecé de una vez con la lámina de calentamiento global? ¿Por qué? ¿Por qué no empecé por ahí si el tema es de esto? Bueno, empecé como empecé, porque ¿qué dice la Biblia? Que en el segundo día de la creación, Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, porque ahora voy a crear la atmósfera. Eso fue lo que hizo Dios en el segundo día. Entonces, ¿qué es lo que hace el efecto invernadero? ¿Qué es lo que ha producido el calentamiento global? ¿Qué es la atmósfera? Vean ustedes lo que tiene la lámina. Esas rayitas amarillas son los rayos del sol. Y lo que debería hacer la atmósfera, que lo sigue haciendo, pero no como antes, es que la Tierra toma los rayos del sol y los refleja y los debería reflejar hacia afuera, hacia el espacio, que son las líneas rojas. Es decir, todas las líneas rojas que ustedes ven en esa lámina, todas las 4 líneas deberían reflejar hacia arriba. Pero con el calentamiento global no está ocurriendo eso, sino que con el calentamiento global lo que está haciendo las capas superiores de la atmósfera es distribuir ese calor por toda la Tierra de tal manera que la Tierra se calienta más, como una especie de olla de presión, por causa del hombre. O sea, el hombre es el que ha trastornado este asunto, este proceso. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, pero no solamente esto, vean ustedes en esta década nada más, vean ustedes esta sola década en la que estamos, ven ustedes el aumento de emisiones de contaminantes hacia arriba, hacia la atmósfera, entre el año 2003 y el 18, vean ustedes no solamente de fuego, de cemento, de gas, de petróleo y de carbón. Por eso, mire, yo cuando estaba en Venezuela, iba a casa de mi mamá, también cuando estaba cuando estaba adolescente, me asomaba, mi mamá vive en la parte de afuera de la ciudad,
en una zona, los que conocen Venezuela, los que no la conocen, bueno, discúlpenme, pero los que conocen Venezuela, que están aquí en esta transmisión, hay una parte, un suburbio que está fuera de Caracas que se llama El Junquito. Bueno, ahí vive mi mamá. Y yo cuando me asomaba en la mañana para ver la ciudad, porque de ahí donde mi mamá vive, hacia la ciudad, se ve la ciudad. Todas las mañanas, encima de la ciudad, amanecía como una especie de techo de nube negra. Así, la ciudad despejada por completo y el techo de nube negra encima. Y los seres y los habitantes de allá, y cuando uno se asomaba, por ejemplo, a las 9 de la mañana, ya no se veía nada. Era como una cortina que ocultaba la ciudad. Y las personas están dentro de esa cortina de humo y no saben todo lo que está ocurriendo en sus pulmones. Pues es esto mismo lo que esta lámina está diciendo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces, aquí también se trata de representar año a año, desde 1990, los incrementos de las emisiones de dióxido de carbono. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, entonces, si a esto le sumamos, al calentamiento global, le sumamos lo que el hombre está haciendo con la capa vegetal. Eso, por ejemplo, son 2 fotos de la Amazonia en Brasil. Se estima que cada día se deforesta nada más en esa región del Amazonas lo equivalente a varias canchas de fútbol, a varias canchas, por explotación del oro, por proyectos urbanísticos, por qué sé yo, cualquier otra razón. Pero esto, pues, por supuesto que ayuda a que se estimule más el tema de la elevación de la temperatura en la Tierra. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿qué otras consecuencias trae el calentamiento global y esta parte de los bosques que le estoy diciendo? Todo tipo de especies amenazadas. Mira, ahí abajo, ese link que le estoy dejando en esta propia lámina que ustedes ven ahí, ese link, por supuesto no habla de todos los animales, porque es imposible, pero habla de un animal. Atención con este animal que le voy a decir. Ese animal se llama el pangolín. ¿Te has escuchado hablar de ese animal, el pangolín? El pangolín es como una especie de armadillo y que él no tiene pelaje. Así, no es un animal que tiene pelo, es un animal que tiene escamas, como un pez, una especie de pez, un animal que tiene escamas. Y que aunque desde el año 2016 ya se dio como un decreto mundial para que esa especie no sea perseguida, ese hecho más bien ha hecho de que sea más cotizado, y al animal es cazado y se le arrancan las escamas porque se estima su poder afrodisíaco. Imagínense ustedes la locura del hombre, cómo arremete contra la creación de Dios y entonces le hace daño a estos animales. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, pero seguimos hablando de los efectos del calentamiento global. Siguiente lámina. Entonces, la lluvia ácida no es otra cosa que cuando ustedes saben que la Tierra tiene su ciclo hidrológico, el agua se evapora, pero hoy día cuando el agua se evapora y llega a las nubes y cae la lluvia, esa lluvia no era como la lluvia de antes, una lluvia que más bien destruye la tierra, erosiona la tierra y destruye también los cultivos y el tipo de alimento que las personas pueden estar ingiriendo. Es por esto la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces, fíjense ustedes, por eso es que los científicos y una gran cantidad de personas, ingenieros agrónomos, etcétera, entre otras razones, están creando nuevos tipos de alimentos que sean resistentes a las plagas, resistentes a los fertilizantes, resistentes a la lluvia ácida. Así que probablemente, querido hermano y amigo, aún aquellos alimentos naturales que estamos consumiendo hoy también están siendo afectados por la propia maldad y la propia desviación del ser humano. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, vemos aquí otros efectos del calentamiento global, como por ejemplo el deshielo de los polos. Alguien dirá, como ocurre muy a menudo, alguien dirá, bueno, pero es que ese no es mi problema. Eso no es mi problema, el polo norte está muy lejos, o sea que eso no es algo que, a mí lo que me interesa es que yo esté bien aquí en mi casa, que mi hijo, que mi hija, que todos estemos bien, que tengamos, mira, mientras aquí tengamos comida y nos entre la plata en el banco y tengamos cómo salir de vez en cuando a la playa, a algún sitio, todo está bien. ¿Qué me importa a mí lo que esté pasando en el polo? ¿Qué me importa? No, amigos, sí importa, porque la Tierra es como un organismo, como un cuerpo humano. Piensen que en el cuerpo humano lo que ocurre en un sitio se siente en el otro, ¿sí? Usted, como yo le decía en estos días, cuando uno se le introduce una espinita, una espina nada más en la uña, una espina, o algo que me moleste en el oído, entró una hormiga, o algo ahí, una partícula,
como dice Pablo en el Nuevo Testamento, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Y así ocurre, hermanos y amigos, con la tierra. Lo que ocurre en el polo se siente en el trópico, lo que ocurre en la China se siente en los Estados Unidos, lo que ocurre en Sudáfrica se siente en España, porque toda la tierra es como un solo organismo viviente. Ahora bien, ¿qué está pasando con los polos? Como ustedes van a ver en el video, cuando lo vean en su casa, el calentamiento global, donde está siendo más crítico, es en los polos. Entonces, ¿qué ocurre? Los polos se derriten, porque como cuando usted coloca una olla con hielo, usted enciende la cocina y coloca una olla a calentar con hielo, ¿y qué va a pasar con ese hielo? ¿Qué va a pasar? El hielo se derrite y el nivel del agua sube, ¿sí? Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, al deshielarse los polos, como ya lo estamos viendo, el polo se derrite, entonces ocurre, vean ustedes lo que dice la lámina, un aumento del nivel del mar, ¿verdad? Porque la Tierra es como una gran olla, donde ese hielo que tenía dentro se derrite, se eleva el nivel del mar, vamos a la siguiente lámina ahora, y esa elevación del nivel del mar está causando, vean ustedes esas banderitas que están ahí, están causando que esos países que usted ve, esas banderas son países insulares, vean ustedes la foto, ya, o sea, la vida se ha hecho insostenible en esos lugares, el nivel del mar los está obligando a salir de allí. Entonces, ahí hay países como, por ejemplo, el que está arribita y que tiene la media luna, y esas son las Islas Maldivas, que están cerca de la India. Y los otros países de abajo, está la isla Nauru, está Vanuatu, Kiribati, las Islas Marshall, los estados de Micronesia, y otros más. Las poblaciones de esos países están siendo desplazadas a Australia, Nueva Zelanda y a otros lugares porque ya no se puede sostener la vida. No se puede. Y fíjense, y el Polo Norte está pero totalmente distante de las islas del Pacífico. Es decir, que siempre pasa algo que en alguna parte del mundo puede afectar a otra parte. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, entonces, siendo que tenemos este escenario, tenemos entonces otras especies amenazadas como la que ustedes ven ahí en la lámina, que es símbolo del daño del hombre a la fauna que Dios creó, que es el oso polar. Se piensa que para el año 2030 ya no habrá osos polares en el mundo y por eso hay un santuario para osos polares en las islas Spitsbergen en Noruega, ya en el Círculo Polar Ártico. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y no, fíjense, en el polo es un problema, pero fuera de eso, aquí en las zonas tropicales, entonces los corales están muriendo. Mire, fíjense ustedes esas fotografías, mire, esas fotografías son de Australia, donde está la barrera de coral más grande del mundo. Y vean ustedes el color que tienen esas barreras de coral, color blanco, porque son como la parábola de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Bueno, así se están poniendo los corales, por responsabilidad del hombre. La siguiente lámina. Entonces, bien, esto, bueno, yo de verdad que lamento un poquito lo que los videos se hayan detenido, pero cuando usted vea este video que le estoy colocando allí, es un video que muestra de manera impresionante el daño del hombre. Lo que el hombre tiene atrás allí, él va en un barco, lo que él tiene detrás allí, eso no es tierra, eso no es barro, eso no es pantano, eso es basura. O sea, una isla de basura gigantesca en el Océano Pacífico. Hay otras islas más de basura, de desperdicio, pero esta es la más notoria. Entonces, ¿qué pasa con los pobres animales de marinos? La tortuga, los peces, que como ven el pedacito de plástico, el microplástico, entonces lo confunde con comida, entonces lo come, lo consume. No solamente que él se muere, y si no se llega a morir, ese pescado va a llegar a su plato y usted mismo va a ser afectado por ese mismo problema. El documental dice que la basura tarda entre 1 a 5 años para llegar al océano, entre 1 y 5 años. Y yo esto lo quiero conectar con algo que he visto aquí, aquí donde vivo ahorita, en Costa Rica. Aquí uno camina por Boulevard de la ciudad capital y uno encuentra unas alcantarillas que dicen, recuerda que el mar empieza aquí. Eso yo no lo he visto en los diferentes lugares del mundo donde yo he ido, nunca había visto algo así. Pero yo diría, es verdad, el mar comienza allí, pero yo diría que también el mar comienza en nuestra casa. O sea, el mar comienza en mi fregadero, el mar comienza en mi sala de baño, porque la mayoría de los sistemas de aguas servidas del mundo van a parar al mar. Entonces, querido amigo y amiga, hermano,
está llegando el momento en el que nosotros debemos tomar conciencia que cuando tú vayas al mercado, por favor, a hacer mercado, ve con tu caja, ve con una caja de cartón, ve con una bolsa ecológica, ve con una... Porque si no, en el supermercado te van a decir, vaya, quiere llevar bolsas. Entonces usted por cada bolsa que traiga, por cada cosa plástica que traiga, está contribuyendo con este problema porque el plástico tarda muchísimo tiempo en descomponerse, más de 100 años. Entonces es un asunto de conciencia personal en nuestra casa. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina también hay otro detalle. Envíen ustedes lo que está ahí, la pesca de arrastre. Usted se va a quedar impresionado cuando vea este video. El barco viene con su malla y cuando lanza su malla al fondo del mar, ahí trae algas, calamares, peces, langostinos, ostras, todo. Y lo que no sirve se va echando al mar despedazado, descuartizado o muerto. La siguiente lámina. Muy bien, entonces aquí llegamos al tema de esto. Mire, usted dirá, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué tienen estas tres fotografías en común? Lo que estas tres fotografías tienen en común es que ninguno de los tres tiene su aleta dorsal. ¿Por qué? Cada año se pescan más de 100.000 tiburones, que se les corta la aleta dorsal por sus, vamos a decir, comillas, propiedades afrodisíacas. Entonces, el pobre tiburón lo lanzan al mar. Dígame usted, ¿qué va a hacer el tiburón sin su aleta dorsal? No hace nada. O se va al fondo del mar muerto, allí, para siempre, o los demás tiburones se lo comen. Entonces, ¿cómo importa esto? Importa mucho porque el tiburón cumple una función muy importante en la cadena alimenticia de los océanos. Se altera el equilibrio ecológico de los océanos. Y si se altera el océano, se altera el aire, la atmósfera. Y si se altera la atmósfera, se altera la tierra también, porque todo es un conjunto. La siguiente lámina, por favor. Entonces, todo esto, amigos, nos lleva a que todas las estimaciones dicen que el año 2030 va a ser el año del punto de quiebre del planeta Tierra, o sea, el punto sin retorno, que si el ser humano no toma conciencia, bueno, será el caos total, si el ser humano no toma conciencia. Ya en el año 1992 se hizo la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, donde se fijaron los 8 puntos para salvar al planeta, nada pasó. 10 años después se reunieron en Sudáfrica, nada pasó. En el 2012 se reunieron otra vez en Río de Janeiro, nada pasó. En el año 2015 se hizo la cumbre climática de París y todavía China y Estados Unidos, que son los más responsables de las emisiones de gases a la atmósfera, no han hecho caso, han seguido con su carrera hacia adelante. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros, amigos? Vamos a la siguiente lámina. ¿Por qué esto? Porque fíjense ustedes lo que tenemos ahí en pantalla. Yo lo voy a invitar ahora a que demos un salto increíble desde el primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor, el capítulo 11. ¿Por qué para nosotros debería importar esto? Todo esto que he dicho, del calentamiento global, del oso polar, del pobre tiburón, de la isla de plástico. ¿Por qué a nosotros nos debe importar esto? ¿Por qué? ¿Será que a Dios le importa? Pues si cuando llegamos a la séptima trompeta, que es la única de la que hablaremos hoy, en otro momento vamos a hablar de las otras trompetas. Pero yo quiero decirles que las trompetas, voy a hablar lento ahora, voy a hablar lento, porque sé que esta parte es un poquito complicada. Las trompetas de Apocalipsis hacen lo mismo que las trompetas de Levítico. Porque cuando nosotros allá en el Antiguo Testamento vemos las fiestas judías, ¿recuerdan las fiestas judías? Estaba la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las gavillas, el Pentecostés, estaba la fiesta de las cabañas, el día de la expiación y también estaba la fiesta de las trompetas. Las trompetas se tocaban el primer día del séptimo mes. Atención, las trompetas allá en Israel antiguo se tocaban el primer día del séptimo mes, y no son trompetas como las que nosotros vemos hoy en las orquestas, no, eran los cuernos de animales, el shofar que llamaban, sí, el shofar, lo tocaban. ¿Cuál era el propósito? El objetivo de esas trompetas era anunciar la cercanía del día de la expiación, que venía 10 días después. Pues cuando nosotros nos traemos ese símbolo y lo traemos para el Apocalipsis ahora, y tenemos que son 7 trompetas. Las primeras 6 trompetas son eventos mundiales que han ocurrido.
que no tenemos ahorita, no es el tema de hoy, pero eventos mundiales que junto con la séptima anuncian la proximidad del juicio de Dios. La proximidad del juicio. Ahora, por favor, enfatízate tú en el versículo 19. Busca el versículo 19 ahí, de Apocalipsis 11, 19. Mira lo que dice, mira lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ah, ¿y qué se veía? ¿Qué dice ahí que se veía? ¿Qué se ve? El arca. Ah, ¿en qué momento en el antiguo Israel era que se abría el lugar santísimo y se veía el arca? Bueno, por lo menos para los ojos del sumo sacerdote. Ah, en el día de la expiación. Vean ustedes que estamos viendo lo mismo. Estamos viendo lo mismo. Pero si usted sube un poquito, ahora sube del 19, usted pasa al 18. Miren lo que dice el 18. Llegó el tiempo de juzgar. Vean ustedes, juzgar, juicio, investigador, a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y ahí dice otras cosas. Y vean ustedes cómo termina el versículo. Y de destruir a quienes, dice ahí, a quienes, a los que destruyen la tierra. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿será que a Dios le importa la tierra? ¿Será que a Dios le importa el tema ecológico? Por supuesto que le importa, porque el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mar y los que en él habitan. ¿Qué haría usted? Si usted tiene, por ejemplo, un negocio, o sea, todos los que están aquí conectados en este momento, todos los que estamos aquí conectados. Supongamos que usted tiene un negocio. Usted tiene una panadería, usted tiene una zapatería, usted tiene un restaurante, usted tiene, no sé, una venta de juguetes, pero usted tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas cosas que atender. Y usted le dice a un amigo suyo, mira, yo te voy a dejar a ti encargado, administrador, con derecho a toma de decisiones para el manejo de este negocio. Y usted vuelve y usted se olvida de él porque es su amigo del alma que usted confía. Y usted regresa a los 3 años y cuando usted regresa, usted consigue todo en el piso. El negocio endeudado, las paredes sucias, los vidrios rotos, los clientes insatisfechos, la mercancía dañada. ¿Qué haría usted? Usted se queda tranquilito, usted le dice, le da una palmada a su amigo y le dice, oye, gracias por tu servicio, la verdad que esto está muchísimo mejor como yo lo dejé. ¿Usted haría eso? Por supuesto que no lo haría. Entonces, a Dios le importa. ¿Y saben ustedes lo importante que es esto? Yo no recuerdo la página, pero en el libro Deseo a toda la gente, yo me voy a poner esa tarea y se lo voy a dar a usted también. Usted va al libro Deseo a toda la gente, usted va a encontrar ahí, creo que en la página 547, algo así, dependiendo de la casa editora que sea el libro, que Satanás se goza en hacerle daño a los animales, porque eso le duele al corazón de Dios. Que Satanás se alegra de eso. Así que cuando nosotros vemos a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro nieto, nuestro lo que sea, al niño, que le está zumbando unas piedras, unos pájaros, que se está metiendo con un perro, que le está haciendo maldades a un gato, que le está haciendo cosas a los animales, no tiene derecho, porque esa es la creación de Dios. Esa es la creación. Entonces, ahora hermanos, ese versículo 18, es verdad que ese versículo 18, Apocalipsis, se dirige en primer lugar a todos aquellos explotadores de la tierra, a los que están destruyendo la tierra a niveles macro. Pero yo le voy a decir una cosa, querido hermano. Si yo tengo una mascota en mi casa y yo maltrato esa mascota, yo estoy cumpliendo ese versículo 18. Si yo estoy malgastando el agua, porque la gota de agua que yo malgaste aquí en mi casa, a otra persona le está haciendo falta en otra parte del mundo. Yo estoy cumpliendo ese versículo 18. Cuando yo tengo la comida y yo boto la comida, la boto, ¿verdad? Porque no me gustó, porque tiene mal sabor, por lo que sea, la boto, yo estoy malgastando un recurso que en otra parte del mundo está haciendo falta. Y así nosotros pudiéramos sumar acciones. Entonces, a Dios le importa. Miren, una de las cosas que más me impresiona de la Biblia, de este tema ecológico, porque la Biblia habla de todo, es el libro de Jonás. Es decir, Jonás, ¿qué tiene que ver Jonás con esto? Sí, porque cuando termina el libro de Jonás, que Jonás se molesta, que Dios le dice, pero ¿por qué te molesta, Jonás? Si tú no te moleste. Entonces, Dios termina diciéndole, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Ciudad donde viven 120,000 habitantes, y termina, y es la última parte que la Biblia dice, y muchos animales. ¿Por qué Dios tiene que mencionar los animales? Si los animales no aceptan a Jesús como Salvador, si los animales no se arrepienten de sus pecados, ¿por qué Dios menciona a los animales? Porque es parte de su creación.
porque a Dios le duele que su creación, los pobres animales que no tienen la culpa de nada, las vacas, las gallinas, los pollos, los perros, los gatos y cualquier animal que hubiese en Nínive, no tenían la culpa de la maldad de la ciudad. Entonces, todo esto lo que le estoy diciendo es que a Dios le importa su creación. Vamos a la siguiente lámina entonces. En la siguiente lámina entramos a algo que es muy importante. Vean ustedes, ahí tenemos las trompetas. Por esta razón, a partir de esta lámina en adelante, por eso yo empecé el tema como lo empecé. Yo pude haber empezado mucho más adelante. Yo pude haber empezado este tema sin hablar nada de la creación ni nada de eso. Pero empecé hablando de la creación, porque cuando usted ve esta lámina, véala bien esta lámina habla de los puntos donde inciden las trompetas, o sea, ¿dónde caen las trompetas? ¿Dónde caen? La primera en la tierra, la segunda en el mar, la tercera en los ríos, la otra en el sol, la otra habla ahí del abismo y luego habla del río Éufrates. Fíjense ustedes que ahí están los elementos que Dios creó, ordenó en la creación. Pero lo otro también que quiero mencionarles es, vean ustedes que el mismo elemento donde inciden las trompetas es el mismo elemento donde inciden las plagas. Entonces usted va ahí, ya que usted está ahorita en el libro de Apocalipsis, busque el Apocalipsis y compárelo, compare ahí, vaya al capítulo 8, versículo 7, usted va al capítulo 8, versículo 7, y usted lo compara con el capítulo 16, versículo 2, y de ahí en adelante usted va comparando primera trompeta con primera plaga, segunda trompeta con segunda plaga, compare, tercera trompeta con tercera plaga, cuarta trompeta con cuarta plaga, y usted se va a dar cuenta que los sitios donde caen tanto las trompetas como las plagas son los mismos, coinciden. Vamos a la siguiente lámina. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque, ya lo voy a decir, ¿qué significa esto? Significa, atención, también lo voy a decir despacio, las trompetas y las plagas son lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Atención, trompetas y plagas son lo mismo. Solamente que en las trompetas hay misericordia, que trae intercesión de Cristo, y en las plagas no. Y en las plagas no hay intercesión de Cristo. Es decir, el proceso que empieza con la trompeta termina con la plaga. Es decir, la plaga es la continuación de cada trompeta. Cada plaga es la continuación de cada trompeta. Y las trompetas tienen varios significados. En algún día, cuando nos reunamos otra vez y tengamos un tema de las 7 trompetas, ahí vamos a ver el significado histórico de las trompetas, el significado espiritual de las trompetas, pero ahorita solamente nos estamos enfocando en la parte física, en la parte biológica. Quizá, por favor, vamos a la lámina anterior, que creo que nos saltamos una lámina, la anterior a esa, ahí. Entonces, en un término biológico, físico, ¿qué son las trompetas? Vean ustedes, la primera, deterioro de la productividad de la tierra. Esa es la primera trompeta. Por eso es que usted hoy día, cuando usted come, usted lo ha sentido ahí en su casa, en su plato de comida, cuando usted come, ese plato de comida que usted se está comiendo hoy, no le sustenta igual como le sustentaba en el pasado. ¿Usted ha sentido eso? Eso es porque la fuerza de la tierra no es la misma. La fuerza de la tierra no es la misma. La segunda trompeta, mira, deterioro de la ecología marina. Tercera trompeta, la escasez de agua. Cuarta trompeta, daño a la capa de ozono. Quinta trompeta, bueno, los conflictos energéticos que hay en el mundo y que habrá por causa del tema de la energía, del petróleo. Todo esto va a generar la sexta trompeta, que va a ser la conflictividad del mundo, y la séptima trompeta, que es la que estamos viendo hoy, que es el deterioro planetario generalizado. Eso nos lleva a las plagas. Vamos a la siguiente ahora. Entonces las plagas, como es la continuación de cada trompeta, entonces por supuesto la primera plaga es el colapso alimentario, la segunda plaga destrucción total del mar, la tercera plaga destrucción del ciclo hidrológico, la cuarta plaga destrucción completa de la atmósfera. Todo esto llevará a un colapso energético del mundo entero, lo que va a llevar a un conflicto político donde todas las naciones enfrentadas unas con otras, y entonces la séptima plaga donde ya se sirve el escenario para la intervención y la segunda venida de Cristo. Siguiente lámina. Muy bien, frente a esto, hermanos, llegamos a lo que yo considero, usted por supuesto tendrá sus propias opiniones, pero llegamos aquí a lo que yo considero que es la lámina más importante de todo este estudio. Esta lámina que usted ve ahí, que es una lámina bíblica. Vean ustedes esto. Eso está en Apocalipsis 14. El mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz,
temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el mensaje no termina ahí, sino que dice punto y coma, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, hermano, la primera parte, desde donde dice temed a Dios y darle gloria, hasta llegado, ante el punto y coma, hasta ahí, se refiere al juicio investigador. Es decir, se refiere al juicio, se refiere al juicio investigador, pero ese mensaje fue dado, recuerden, por Guillermo Miller y por toda esta cantidad de predicadores en el mundo que anunciaron la proximidad del juicio investigador. Todo eso es cierto. Y la segunda parte del mensaje, donde dice, y adorar a aquel, etcétera, etcétera, hasta el final del versículo, se refiere al sábado. Ahí se refiere al sábado, como a Dios que hizo toda parte, todas las estructuras del mundo. Es cierto. Pero, atención, ese versículo, en esa segunda parte, después del punto y la coma, también se está refiriendo a mi responsabilidad ecológica. Porque con cada acto ecológico que yo hago en mi casa, cuando yo cuido los aceites, cuando yo me cuido los aceites que yo vierto por el lavamanos, que yo creo que, por el fregadero, cuando yo cuido el nivel de desperdicio que yo genero en mi casa, cuando yo ahorro agua, cuando yo ahorro energía, yo estoy cumpliendo este versículo. O sea que no es solamente adorar en sábado o guardar el sábado, porque ¿a qué me lleva el sábado? ¿A qué me lleva? O sea, el sábado me lleva a Dios como creador. Entonces, si yo respeto este versículo, entonces mi conducta, mi estilo de vida, mi desempeño en la vida se va a relacionar con que yo voy a cuidar la creación de Dios. Por eso es que de un tiempo para acá, algunos clubes, no sé, allá en Estados Unidos, tienen un voto que además del voto, del voto normal de los ideales de los clubes, añadieron otro que era el voto conservacionista. No sé si eso se hace en Estados Unidos. Yo lo escuché hace un tiempo y lo dejé de escuchar. Y también el Departamento de Mayordomía, aparte de las áreas normales, que son tesoros, templo, tiempo y talentos, además de esos cuatro, un tiempo para acá, escuché un quinto que era tierra. Escuché el quinto que era tierra. Algunas veces lo escucho, otras veces no lo escucho. ¿Por qué? Porque para el adventista el séptimo día pareciera que esto es un tema que no sirve, que es un tema que no tiene importancia, que es un tema que no tiene relevancia. Y ya vemos cómo está en el corazón de la profecía. Muy bien, vamos ahora a la siguiente lámina. En vista de esto, amigos, en vista de esto, vean ustedes qué increíble. De verdad que yo me emociono mucho porque Dios pensó en todo. O sea, a Dios no se le escapa nada, por eso es que es Dios. A Dios no se le escapa nada. Miren ustedes estas citas ecológicas en el libro de Deuteronomio. Cuando nosotros vamos a esos capítulos que están ahí, Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 22, la primera cita ahí, la de los árboles, lo que Dios está diciendo, mira, cuando vayas a un lugar y estés en guerra con otro pueblo, vayas a cualquier otra cosa, no tales árboles que no te vayan a hacer falta. Lo que Dios está diciendo ahí es no a la deforestación, es lo que Dios está diciendo. Allí en el capítulo 22, del 1 al 4, Dios lo que dice, mira, cuando veas el animal de tu vecino que está perdido, devuélveselo. Si ves el asno, el buey, la vaca, el cabrito, el perro de tu vecino que está perdido, ve y devuélveselo. O sea, una sensibilidad de Dios hacia los animales. Esa tercera cita que vemos ahí, cuando vayas en el camino y te consigas un nido, por favor, no tomes los polluelos y la madre, deja ir la madre y tráete los polluelos si los quieres tener en casa. Deja ir la madre para preservación de la especie. Versículo, la penúltima cita que está ahí. Cuando siembres un campo, no la siembres con semillas revueltas, porque unas pueden ser semillas invasoras de otras. No hagas eso. Y en versículo 10, ese que está ahí, cuando ares la tierra, no pongas el asno y el buey a que aren con el mismo arado, porque eso le va a hacer daño a la tierra. Tiene que ser una yunta pareja. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina tenemos otras recomendaciones para el libro de Levítico. Porque en el libro de Levítico, en el capítulo 25, lo que Dios está diciendo en el libro de Levítico allí, es que cada 7 años le decía Dios a su pueblo,
deja descansar la tierra, dale un año sabático a la tierra, para que la tierra tenga fuerza en su fruto, para que la tierra tenga fuerza. Y si y los demás versículos que vienen a continuación, es como un diálogo imaginario que Dios hace con su pueblo, porque Él dice, y si tú te llegas a preguntar, Señor, pero ¿cómo voy a comer si voy a dejar la tierra descansar un año? Dios le dice, no te preocupes, porque yo en el 6º año voy a bendecir la tierra para que te alcance para 3 años, para que cuando vuelvas a sembrar tengas, o sea, nunca se interrumpa tu alimentación. Y en el capítulo, esa última cita que dice el jubileo, es que cada 50 años Dios proclama la libertad de la tierra, y esto que está aquí, este jubileo, es un símbolo en miniatura del capítulo 11 de Apocalipsis, de esa 7ª trompeta que estamos viendo hoy. Así que todo esto está interconectado. Al llegar aquí, hermanos, al llegar aquí, siguiente lámina, al llegar aquí entonces, con toda esta información, ¿qué debemos hacer? Hermanos queridos, nosotros somos los adventistas del 7º día, deberíamos ser campeones en el mundo del tema ecológico. Y le voy a decir por qué. Atención con esto que le voy a decir. Mire, en el año 2015, mucha atención para que ustedes vean el enemigo cómo es tan astuto. En el año 2015, Roma, el actual Papa Francisco I, publicó una encíclica papal llamada Laudato Si, así, Laudato Si. Y en esa encíclica, él encamina el tema ecológico. Eso lo hizo en mayo del 2015, y en mayo de este año 2020 se hicieron una cantidad de actividades para conmemorar el 5º aniversario de esa encíclica. Muy bien, esa encíclica es lo que está haciendo, es un llamado al mundo entero para que cuiden la tierra, porque es nuestra responsabilidad ante Dios. Pero lo que él está proponiendo ahí, lo que hay detrás de esa encíclica, es darle a la tierra un día de descanso a la semana. Y ese día de descanso a la semana es el domingo. Es el domingo. Entonces, por eso es que él está presionando a los Estados Unidos en Norteamérica para que los Estados Unidos respeten el acuerdo climático que se firmó en París en el año 2015, y porque a través de esta herramienta él también quiere presionar a Norteamérica para que se adopte el domingo como día de descanso. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Roma está impulsando un proceso ecológico basado en el domingo, pero nosotros no. Nosotros debemos impulsar el tema ecológico, pero basado en el sábado, que es el legítimo día de descanso, y además de eso, que aparece en la Biblia y que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que es el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, el mensaje del primer ángel. Entonces te pregunto, hermano querido, ¿es responsabilidad nuestra o no es responsabilidad nuestra? ¿El tema ecológico debe importarnos o no? O sea, esto es algo que es de primer orden para el adventista. Y ahí entonces vemos lo que existe en el mundo, que se llama huella ecológica. Ven ustedes esa lámina que dice ahí. La huella ecológica no es otra cosa que el impacto que mis diferentes actividades pueden repercutir en el ambiente. Cómo mi desempeño como ser humano en este mundo, mis costumbres, mi estilo de vida puede impactar en el mundo. Y hay una serie de, vean ustedes ahí, de acciones que se pueden tomar. Por ejemplo, cuando yo reutilizo más de lo que puedo, y otras cosas más que ya las vamos a mencionar. Ya llegando al final de este tema, vamos a la siguiente lámina. Ya llegando al final de este tema, entonces tenemos que mencionar, vean ustedes, estas son algunas de las medidas que yo como cristiano, adventista, guardador del sábado, que reconoce la soberanía de Dios, que reconoce que Dios es el creador, una serie de acciones prácticas que yo puedo tomar en casa para poder cumplir esto, para reducir mi huella ecológica. ¿Ven? Vean ustedes, reducción arriba. Voy a comenzar por las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj, por la primera donde está la fotito del televisor. Reducción del consumo eléctrico. Si tú ves, o sea, apagaste el televisor o lo que sea y lo dejaste en la función de stand-by, no estamos haciendo nada, sigue consumiendo, hay que desconectarlo. Luego, climatización y iluminación eficiente. Bueno, se dice que la mejor temperatura para poner el aire acondicionado es entre 22 y 23 grados, hasta ahí nada más, porque más de eso va a ser consumo energético adicional.
Transporte sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Camina. No, si vas a caminar 3 cuadras, ya vas a tomar el carro. No, vete a pie, camina, usa la bicicleta. La cuarta, consumo responsable. Ven ustedes la cuarta, consumo responsable. Eso incluye también el uso de la carne, el uso del pollo, el uso del pescado. Hoy más que nunca tenemos que ir pensando en consumir más alimentos de la tierra y menos carne por todo lo que esto significa. Porque digamos, la grasa animal, las grasas saturadas, le están haciendo mucho daño al organismo. Y también, como yo decía anteriormente, la parte del plástico, eso está ahí en la cuarta. Luego la quinta, donde aparece ese ventilador ahí, apoya energías renovables, no utilicemos tantas hojas de papel, utilicemos más correo electrónico, no utilicemos tantas hojas de papel. Y si tenemos hojas de papel en casa, vamos a reciclarlas, vamos a escribirlas por la parte de atrás, y así. Luego dice y reducción, reutilización y reciclaje. Bueno, tratar de reutilizar lo más posible. Yo les invito a que ustedes entren en YouTube. Están ideas increíbles, fantásticas de cómo nosotros podemos reciclar cosas en nuestra casa, crear nuestro propio jabón, crear nuestros propios cremas en casa. O sea, una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Y finalmente, conservar y potenciar la parte forestal. ¿Qué quiere decir esto? Al menos una vez en tu vida, siembra un árbol y enseña a tus hijos a hacer lo mismo. Al menos una vez en tu vida haz eso. Vamos a la siguiente lámina. Creo que con esta terminamos. Y bueno, terminamos así como empezamos. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad ecológica ante Dios. Igualmente Dios va a intervenir en este mundo, va a intervenir porque la solución del problema del mundo no está en el hombre, sino en Dios. Pero cuando Dios intervenga de forma definitiva, entonces ocurrirá lo que, al menos una vez en nuestra vida, sembrar un árbol y enseñar a nuestros hijos también. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. O sea, hay que hacerlo hoy. Muy bien. Entonces les decía que esta última lámina se enlaza con la primera. Y por eso yo dije que la manera como íbamos a terminar era lo mismo como habíamos empezado. O sea, Dios creó el mundo y Dios lo va a volver a recrear otra vez. Pero este llamado que estamos haciendo hoy aquí, con esta lámina, no es solamente un llamado ecológico, no es solamente un llamado conservacionista. No, porque vean ustedes como dice el versículo, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál justicia es la que va a morar ahí? La justicia de Cristo. Lo que quiere decir que en esa tierra nueva van a morar personas que hayan aceptado a Cristo como Salvador, personas que hayan cambiado su manera de vivir, personas que le hayan dado el espacio a Dios que Él merece, personas que hayan permitido que Dios las transforme por completo. Porque una persona que cuida el ambiente es una persona que ama a Dios. Una persona que cuida el ambiente, porque la Biblia lo dice, es una persona que ama a Dios, que ama su creación, porque él mismo él se considera que es parte de esa creación, que es fruto de esa creación, porque él es templo del Espíritu Santo. Y como él es templo del Espíritu Santo, va a consumir lo que glorifica a Dios, porque así lo dice la primera carta a los Corintios, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es una persona que se cuida a sí mismo, y como se cuida a sí mismo, como se ama a sí mismo, ama el ambiente, y al amar el ambiente, se ama a sí mismo, ama a su familia, y por encima de todo, ama a Dios, que fue el que le proveyó todas estas condiciones para vivir. De tal manera, mi amigo, que hoy es el día, hoy, porque sabemos que ya el próximo sábado nos empezamos a reunir en la iglesia, ¿verdad? El próximo sábado. Hoy es una hermosa oportunidad para que tú renueves tu pacto con Cristo. Que este pacto con Cristo no es solamente de ser un cristiano ejemplar desde el punto de vista ecológico, no, sino un cristiano integral en todas las áreas de su vida, donde esa parte ecológica cumple una partecita nada más, pero todo lo demás, todas las demás áreas, se las entrega en las manos de Dios con una consagración total para que sea parte de estos ciudadanos que pueblen esta tierra nueva con la justicia de Cristo en su corazón. Es mi llamado en este momento,
Yo quiero llamarte para que tú tomes ese tipo de compromiso con nuestro Dios y que Dios pueda contar contigo y que Dios pueda saber que lo que Él está haciendo por ti vale la pena. Entonces, estará alguna persona en esta mañana que quiere decirle, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser ese tipo de cristiano, un cristiano ecológico, amante, fiel, transformado, santo, Señor, como tú siempre lo has querido de mí. Bueno, Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano y que este tema de hoy no solamente nos sirva desde el punto de vista ecológico, Dios te bendiga, hermano Juan, sino también desde el punto de vista integral. Si coméis, bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa persona que viva así será una persona que morará en la tierra nueva donde mora la justicia. Dios te bendiga. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Es la segunda vez que veo este tema, pastor, y lo vería 3 y 4 y 5 veces. Me encanta este tema porque a mí me hizo reflexionar mucho de cuán responsable soy y lo que y otra parte de lo que significa el sábado. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, hermanos, por cuestión de tiempo, pues no vamos a cantar, pero vamos a pedir al pastor que haga una oración por todos aquellos que queremos continuar agradando al Señor en este tema tan maravilloso e importante. Muy bien, sí, Todo vamos a este orar. grupo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu iglesia de una esperanza, gracias por cada uno de los aquí reunidos, gracias por su pastor, la familia del pastor, por la junta de la iglesia, por todos los dirigentes. Te pido, Señor, por todos los niños de esta iglesia. Te pido por sus jóvenes también, por las personas más adultas y también por los adultos mayores de la tercera edad. Te pido, Señor, por todos ellos para que tú puedas obrar en cada vida y esta reflexión que hemos hecho hoy no solamente la hagamos desde un punto de vista del ambiente, sino también, Señor, de una forma completa, de una forma integral, de poder reflexionar en cada área de nuestra vida y que pueda ser entregada a ti, que pueda surgir un compromiso donde desde ya yo pueda respirar la atmósfera del cielo, la atmósfera de esa tierra nueva y que yo pueda convertirme en esa persona en quien mora la justicia porque le he permitido a Cristo que tome control y posesión de toda mi vida, de toda mi existencia. Gracias, Señor, por estas oportunidades que nos das y permite que cada una de estas reflexiones y otras más que hagamos en cualquier otra área nos conduzcan a ser personas cabales en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.